Hoy conoceremos nuevos datos de IPC, que de seguir la misma senda que en Europa, serán también positivos para Estados Unidos. Luego veremos cómo puede reaccionar el mercado. Pero en el vídeo de hoy, además de comentar las noticias de última hora, haré un análisis de diferentes métricas referentes a Bitcoin y relacionaré la dominancia de la criptomoneda ahora con otros años, para así poder contextualizar mejor qué está pasando con Bitcoin. En cuanto a noticias de última hora, más allá de las típicas noticias interesantes pero secundarias que tenemos en todas las jornadas, yo destacaría dos datos importantes. Primero, el PIB de Europa a las 11:00 UTC+1 y segundo, los datos de inflación en Estados Unidos a las 14:30 mismo uso horario. De estas dos noticias, sin ninguna duda, me quedo con el IPC, que es en lo que vamos a centrar esta parte del vídeo, ya que, como puedes comprobar, se espera una reducción del 3,7% al 3,3%. En estas últimas noticias, o en estos últimos datos de IPC en Estados Unidos, fíjate que no solo había estado incrementando, aquí lo puedes comprobar, sino que también había estado saliendo más alto de lo esperado. Tenemos el dato de agosto y el dato de septiembre, donde sale de color verde, pero porque en este caso Investing, que entiende el color verde como mejor que el dato de previsión. Pero claro, en la inflación, si sale más alto de lo esperado, sí, sale de color verde, pero realmente no es que sea positivo. Entonces, si se ha estado superando el pronóstico esperado en estos últimos datos, ¿por qué espero que tengamos buenos datos hoy? Simplemente porque Europa viene de una muy buena lectura. Aquí lo puedes comprobar en el dato del 31 de octubre, justamente este momento de aquí, donde veníamos de un 4,3%, se esperaba un 3,1% y terminó saliendo un 2,9%. Y espero que Estados Unidos pueda seguir esta senda. Además, fíjate cómo reaccionó tanto, en este caso el Eurostoxx, al dato del 31 de octubre. Aquí lo tenemos, aquí es el momento en el que conocemos el dato, este día, y justamente desde ese día Eurostoxx ha subido literalmente un 5,12% en tan solo 10 días. Y en Estados Unidos podemos ver literalmente lo mismo. Utilizaremos de referencia, pues por ejemplo, el Nasdaq y podremos comprobar que desde el 31 de octubre, este momento de aquí en el que se conoce el dato en Europa, justamente el precio tiene una subida que ha llegado a ser del 8,39% y actualmente se encuentra en el 7,89%, con lo cual la reacción a dichos datos ha sido más que positiva, por lo que de algún modo podríamos esperar que si Estados Unidos sigue con la misma dinámica que Europa, el mercado puede acontecer hoy un día positivo, pero esto sencillamente lo veremos luego en el análisis de última hora. Ahora, habiendo comentado estas noticias, mantengo un momento la cámara quitada, ya que antes de analizar Bitcoin hoy y de comentar una gráfica con respecto a la dominancia que es más que interesante, quiero repasar un par de métricas que también son determinantes. La primera es esta de aquí, las fees en transacciones. Se especula, y es cierto, que siempre que se incrementa de forma contundente estas fees, se llega a una especie de techo en el mercado, ¿no? Lo podemos ver en el año 2017, ahora veremos si esto es tan real como parece. Lo podemos ver también en el año 2021, donde justamente cuando esto hace un spike, el precio cae con fuerza. Esto se levanta con fuerza, el precio cae con fuerza. En esta etapa del año 2023 también tuvimos una pequeña corrección. En el momento en el que se levanta esto, el precio de Bitcoin cae. Entonces, estos últimos años, pero literalmente fue lo mismo en estos años de aquí. Lo que pasa es que, claro, el aumento tan significativo que ha habido desde el año 2011, 12, 13, 14, 15 respecto a estos aumentos hace que la increíble magnitud de este punto no tenga nada que ver con este punto. Entonces, si venimos al mercado bajista del año 2014-2015, vemos lo mismo. En el momento en el que incrementa claramente este fee, el precio de Bitcoin entra en el mercado bajista. Y si nos vamos directamente al año 2011, literalmente lo mismo. En el momento en el que incrementa claramente este fee, para abajo. Y luego, en el momento en el que vuelve a incrementar, pequeña corrección. Entonces se dice, oye, está incrementando, puede venir una corrección importante. Yo personalmente no lo veo tan así. No lo veo así simplemente porque el aumento en los costos de transacción de este año se puede atribuir principalmente a los ordinales, algo que no puede compararse con lo que pasó en el año 2017, 2021, etcétera, etcétera. Entonces,
Creo que esto es significativo como para entender que, como ha pasado anteriormente, el mercado va a caer. La respuesta es no, porque creo que el contexto es totalmente diferente, con lo que no lo vamos a atribuir de ese modo. Esta es la primera gráfica que quería analizar, que quería contextualizar y que quería aclarar de algún modo, porque se está rumoreando o se está empezando a hablar de esta situación. El segundo punto es esta gráfica del Fear and Greed Index, donde quiero que veamos la correlación que hay entre diferentes momentos donde el Fear and Greed Index incrementa de forma clara y lo que sucede con Bitcoin, ¿no? Entonces, en el punto más alto del Fear and Greed Index, entre 90 y 100, lo que solemos tener es mercados bajistas. Es decir, tenemos justamente este spike también tan alto del Fear and Greed Index y se inicia un movimiento bajista en el año 2019, 2020 y tal. Esto no es un mercado bajista, pero claro, si el precio de Bitcoin pasa de 12.000 a 7.000, pues tenemos que entender que es casi un 50% de caída, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede? Volvemos a esta zona de 90-100 y pese a que en una primera instancia el precio no cae, en una segunda instancia el precio inicia lo que es la antesala de lo que fue ya el mercado bajista, con lo cual nuevamente nos volvemos a situar por encima de 90 y el precio, yo creo aquí, perdonad, me puedo poner ya la cámara, y el precio lo que hace es claramente formar este movimiento correctivo. Si nos bajamos de nivel y nos ponemos en 80-90, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí una pequeña corrección o una corrección clara en el año 2020, cuando ya habíamos dejado la corrección importante del 2019-2020 y ya estamos en pleno bull run, se forma una corrección importante justamente en esta zona de aquí, entre 80 y 90 de índice de Fear and Greed Index, codicia importante. Luego, ¿qué es lo que tenemos? En el año 2021, nueva corrección. Aquí coincide con la etapa de Evergrande, pero tenemos una nueva corrección. Aquí lo podemos ver, voy a hacer así. El precio de Bitcoin cae claramente y pasa de los 52.000 a los 40.000. Es decir, una corrección interesante dentro de ese Fear and Greed Index prácticamente de 80. Y luego, la última zona de 80 es en el inicio del mercado bajista del año 2021, 2022, 2023 prácticamente, ¿no? Volvemos a bajar un último nivel, ya que es justamente en el que nos encontramos ahora. ¿Y qué es lo que sucede cuando el precio de Bitcoin llega a esta zona de Fear and Greed Index? Pues que se forman pequeñas correcciones. Hemos visto cómo la zona máxima suele dar paso a correcciones o mercados bajistas, la zona secundaria suele dar paso a correcciones importantes o, en este caso, se formó un mercado bajista, pero porque hizo como un doble techo y venía ya de aquí, la zona máxima del Fear and Greed Index. En este caso se forman pequeñas correcciones y, como puedes comprobar, en cada uno de los momentos en los que hemos tocado, y esto es simplemente que lo mires, ¿no? En cada uno de los momentos en los que hemos llegado a este punto de Fear and Greed Index, aquí llegamos, la zona en la que nos encontramos actualmente, sobre 70, el precio de Bitcoin inicia un movimiento correctivo, que en este caso no lo he cazado del todo bien, pero forma un movimiento de caída, ¿no? Ahí tenemos ese movimiento de caída. Una corrección mínima, pero es un movimiento de caída. Volvemos a la misma zona de los 70. Vamos a verlo por aquí. Aquí es el único punto, y aquí es donde quería llegar, donde llegamos a ese nivel de 70, claramente, y el precio de Bitcoin ni se inmuta. Pero claro, estábamos literalmente en pleno bull run. De hecho, quedaba los últimos meses del bull run, pero volvemos a la zona en la que nos encontramos actualmente. Aquí es justamente donde se inicia el movimiento bajista y aquí es donde también volvemos a llegar al mismo nivel. Llegamos a esa zona muy, muy cercana a 70, en este caso 69, justamente el mismo Fear and Greed Index que ahora, estamos en 69, y el precio inicia una pequeña corrección para seguir subiendo. Es decir, estamos viendo cómo el Fear and Greed Index no es que sea una medida que determine lo que podemos esperar o que determine lo que va a pasar, porque es un poquito cogido con pinzas, no nos vamos a engañar, pero sí que es cierto que más o menos encaja los momentos de más codicia con caídas más importantes. Y ahora, según lo que nos dice la historia, según lo que sucede cuando el precio llega a este nivel de 69, 70, 71, lo que podríamos esperar es una pequeña corrección, ¿no? Lo bueno de esto es que no necesitamos ver el Fear and Greed Index para entender que sí que puede formarse esa pequeña corrección. Y ahora voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y luego, después de este análisis muy rápido, porque ya es un poco lo que tratamos ayer, lo que voy a hacer es comparar
el gráfico de Bitcoin con el gráfico de la dominancia y unir diferentes etapas para ver qué podemos esperar, porque también podemos sacar conclusiones interesantes. Entonces, seguimos instalados en esta zona de canal. Ya comentamos ayer que lo que esperaba es que pudiera haber una volatilidad entre el nivel en el que nos encontrábamos ayer y un poquito más arriba y un poquito más abajo, previa a un último movimiento impulsivo debido a las divergencias con MACD y demás, y previo a ese movimiento correctivo que espero, ¿no? Al final, el camino es este. El movimiento principal es este. Y lo que espero en una primera... O sea, lo que espero de final de trayecto, por así decirlo, es esto. Quien quiera ver un poco más allá tiene el vídeo de ayer. ¿Pero por qué creo que el precio va a levantarse? Simplemente por lo que estoy viendo en gráfico intradiario, que también lo comenté ayer, y las divergencias, etcétera, etcétera, en MACD, y lo que suele hacer el precio en este tipo de situaciones. Normalmente cuando ves una divergencia, pese a que la divergencia esté haciendo así, normalmente al precio le gusta incluso dar una última antes de ya caer con fuerza. Entonces, la estructura en términos generales sigue siendo la que sigue siendo, que es de desaceleración global. El día de ayer justamente pues hicimos una vela envolvente bajista, pero es que el día de antes de ayer o el otro hicimos una envolvente alcista, con lo que ya estamos viendo como independientemente de la estructura general, la acción del precio y demás, si nos focalizamos bastante en las velas, si nos focalizamos bastante en lo que estamos viendo, podemos marcar esta especie de zona donde el precio, que ahora vamos a medir cuáles son los puntos, donde el precio no termina de salir. En un primer momento cerramos dentro y gran sombra, que se levanta mucho pero termina abajo. Luego, envolvente alcista que frena. Desaceleración y caída. Desaceleración y caída. Envolvente bajista que testea literalmente la parte superior de la zona. Aquí lo tenemos con la sombra, pero termina rompiendo y cayendo fuerte hasta la parte inferior. Y el día de hoy que se ha levantado en esa parte y pese a volatilizar durante la primera parte del día, ahora está pues cerrando o estamos en un total de un 0,61% arriba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente de toda la estructura y todos los elementos que estamos comentando anteriormente, lo que estamos viendo es freno, es desaceleración, es falta de fuerza. Estas velas lo constatan, esto no es direccional. Esto no está marcando un punto de dirección. Esto sí que marca dirección. Esto sí que marca dirección. Pero esto no marca dirección. Podrías decir, oye Alex, es que, claro, porque esto es el impulso, esto es el pullback y esto es la continuación. Claro, porque entonces si ya nos ponemos a hacer zoom out, pues cojo y te digo, claro, pues que esto es un canal, que también es una figura de desaceleración. La única baza importante y por la cual no me pongo corto en Bitcoin durante los próximos días, como mínimo, hasta atacar la parte importante o inicial del canal, es que no estamos apoyándonos en ningún nivel de resistencia. Si habéis visto los vídeos, nos hemos puesto cortos, pues por aquí un par de veces, por aquí nos hemos puesto cortos un par de veces, por aquí nos hemos puesto cortos un par de veces, perdón. Y pese a que la acción del precio o el patrón son elementos comunes, fíjate que no es casualidad. ¿Qué tenemos? Gran movimiento impulsivo, freno, caída. Impulso que supera al máximo y caída. Gran movimiento impulsivo, freno, caída. Impulso que supera al máximo, gran caída. Gran movimiento impulsivo, freno, caída. Impulso que supera al máximo, gran caída. Gran movimiento impulsivo, freno, caída, impulso que supera al máximo, gran caída. Podemos esperar literalmente lo mismo, que es lo mismo que hemos visto aquí, aquí y aquí. 3 veces ya, 1 por 3. ¿Por qué no me pongo corto? Porque el único elemento que no es común en este punto respecto a este y este, es que aquí teníamos una resistencia, aquí teníamos una resistencia y aquí teníamos una resistencia. Y aquí estamos en tierra de nadie. Y no baso el análisis o la operativa en un patrón, en una vela, en una resistencia o en una estructura. Lo baso en un conjunto de elementos que unidos me indican una dirección. Entonces, es lo único por lo cual no voy a buscar cortos en Bitcoin. Evidentemente, si aquí se formara una pequeña resistencia, podría ponerme corto, no en base al gráfico diario, pero sí en base a entender que hay una resistencia diaria
o una pequeña resistencia diaria y en gráfico de 1 hora puedo buscar una estructura para ponerme corto. Pero nuevamente, estas resistencias de las que estoy hablando aquí no son diarias, que también son semanales, son mensuales. Entonces utilizo una resistencia en temporalidad alta, pero me pongo corto en una temporalidad baja. Pues esto sería lo mismo, lo único que aquí ya veríamos la resistencia en gráfico diario. Entonces, la actualización del precio de Bitcoin es simplemente eso. Hoy podemos esperar un día positivo. Podríamos esperarlo debido a que si entendemos que puede ser positivo el dato de IPC en Estados Unidos y viendo cómo reaccionó el dato en Europa, pues podemos entender que si el día de hoy es positivo en cuanto a dato, puede ser positivo en cuanto a precio. Pero bueno, independientemente de eso, yendo a por la dominancia, yendo a por un análisis muy interesante de la dominancia que va a durar muy poco tiempo. Ponemos por aquí la lista, ponemos la dominancia. Pam, voy a quitar incluso la Bull Market Support Band y la media móvil. ¿Y qué vamos a hacer? Punto número 1. Vamos a medir con Fibonacci desde este máximo de aquí hasta el mínimo de la dominancia. Y vamos a medir con Fibonacci este máximo de aquí hasta el mínimo de la dominancia. Y antes de añadir un activo encima de esto, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el precio tiene un movimiento de caída, cambia de tendencia, de caída, aquí tarda más pero cambia de tendencia. ¿Y dónde se va directamente? Al nivel de 0,5 de Fibonacci, este punto de aquí. 0,5 de Fibonacci, este punto de aquí, el cual lo voy a marcar con una flecha, que es esta zona de aquí. 0,5 de Fibonacci directamente, ni pullbacks exagerados ni nada, directamente a 0,5. En ese momento entra en un proceso correctivo, en este caso una especie de triángulo, que se alarga varias semanas y varios meses y termina rompiendo. Ahora estamos dentro de ese proceso correctivo que pues, puede alargarse lo que tenga que alargarse y podría terminar rompiendo. ¿Por qué? Simplemente porque estamos en tendencia alcista. Seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes, rompiendo resistencias y teniendo una dirección clara, con lo cual, mientras no se dé ningún tipo de pista técnica sobre que esto puede finalizar, cualquier movimiento a la baja es un pullback para seguir subiendo. ¿Y el precio qué termina haciendo? Sube y luego ya cae con fuerza porque se inicia el bull run en Bitcoin. Pero, hablando de Bitcoin, ¿qué es lo que sucede si yo pongo encima de este gráfico Bitcoin? Y en vez de ponerlo en algorítmico, lo pongo en logarítmico. Podemos comprobar cómo el precio, justamente en el momento en el que la dominancia hace ese último pico, ese último movimiento final, se inicia ese proceso correctivo de Bitcoin en el año 2019, del que ya hemos hablado, previo a ese ya tan deseado y esperado bull run. Con lo que podríamos tener ese último pico de la dominancia previo a un proceso correctivo mayor de Bitcoin y luego un gran bull run. Sí, es un poco lo que vengo comentando y vengo esperando desde hace meses y meses, desde que venimos analizando la dominancia, comparándola con Bitcoin, hablando un poco de los diferentes procesos correctivos de Bitcoin, años pre-halving, pre-periodo electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este caso se está repitiendo literalmente la misma historia. Impulso dominancia, movimiento correctivo claro, que aún está por ver. Último impulso hasta el nivel de 60-70%, que es justamente donde esperamos que pueda atacar esta dominancia en este ciclo, que es lo que venimos comentando literalmente desde marzo de este año. Movimiento correctivo fuerte de Bitcoin, movimiento correctivo fuerte de Bitcoin y bull run final. Así que nada, quería poner encima de la mesa un poquito esto, lo que podemos esperar del día de hoy, relacionado a las noticias, relacionado a lo que hemos visto en Europa, relacionado a la acción del precio de Bitcoin y sobre todo relacionado a métricas y dominancia. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.